La regla número 5 del artículo 1526 del Código Civil, que se refiere a los casos de indivisibilidad convencional o de pago, esto es bien sencillo. Imagínense ustedes que varios deudores tienen la obligación de entregarle a una persona un bien indeterminado. Pensemos por un momento tierra, terreno. ¿Qué es lo que dice la ley? O sea, más bien dicho, ¿qué es lo que nos dice la lógica? Si hay tres personas que tienen que entregarle terreno a otra, ¿qué inconveniente habría de que yo, el deudor uno, le entregara 5.000 metros cuadrados aquí, otro codeudor entregara 5.000 metros cuadrados acá, y el tercero entregara 5.000 metros cuadrados por allá? ¿Sería razonable y conveniente para el acreedor recibir estos bienes de manera indeterminada en distintos lugares? Si el objetivo que él quiere, en el fondo, es, imagínense, un proyecto agrícola, por decir algo. Entonces, en el fondo, lo que hace la ley es decir lo siguiente. Si se debe un terreno o cualquier otra cosa indeterminada cuya división ocasionare grave perjuicio al acreedor, imagínense, yo le entrego, no sé, 5 hectáreas en San Carlos, yo le entrego 5 hectáreas en Coihueco y yo le entrego 5 hectáreas en San Ignacio. Imagínense ese acreedor. ¿Cómo lo va a hacer para desarrollar su proyecto? Va a pasar arriba de la camioneta todo el día. ¿Cuánto va a gastar en benzina, combustibles, peaje, contratación de... ¿Cómo lo va a hacer para controlar? Entonces la ley que dice, mire, aquí pueden darse dos opciones. Que en el fondo uno de ellos entregue el total o se tengan que poner de acuerdo para hacer la entrega. Entonces, desde ese punto de vista podría darse el caso que el de San Carlos entregue las 15 hectáreas y luego se entienda con el deudor de Bulnes o de San Ignacio y se entienda con el codeudor de Coihueco. O bien, todos se junten y de alguna manera determinen de manera conjunta la entrega de lo indeterminado. En ese sentido, algo que es por esencia divisible, para efecto de su cumplimiento, lo transformamos y lo tornamos como indivisible. Y finalmente está la situación del cumplimiento de una obligación alternativa en los términos que se leen en el artículo 1526, número 6. Espero que hayan estudiado obligaciones alternativas, porque solo de esa forma van a entender lo que aquí está detrás, o sea, el problema de la elección. Ahí ustedes tienen ahora un paralelo entre solidaridad e indivisibilidad. Cuando hablamos de paralelo, siempre, por favor, piensen, ya sea que se les pregunte en este curso o en otro curso, o se les pregunte en un examen de licenciatura, que los paralelos siempre tienen la semejanza y tienen las diferencias. ¿Cuáles son las semejanzas? Ambos casos constituyen excepción al principio de la división de las deudas cuando no hay pluralidad de sujetos. Perdón, cuando hay pluralidad de sujetos. En ambos casos, cada acreedor puede exigir el total y cada uno de los deudores está obligado a cumplir íntegramente la obligación. Y el tercer caso es que el pago que hace un deudor extingue la obligación respecto de todos los deudores. Diferencias. Y estoy, por favor, en la indivisibilidad absoluta. Olvídense de los casos que acabamos de ver. Aquí estoy volviendo a la estructura inicial, a la esencia. La indivisibilidad se explica porque el objeto es indivisible. Emana de la naturaleza del objeto debido, que no es divisible ni física ni intelectualmente. En cambio, en el caso de las obligaciones solidarias, el objeto es divisible. 2. La solidaridad puede renunciarse, la indivisibilidad no. 3. En las obligaciones solidarias, el acreedor puede exigir el pago total a cualquier deudor, que está obligado a pagar la totalidad. En las indivisibles, el deudor puede, este es un derecho, pedir un plazo para entenderse con sus codeudores. Y finalmente, y esto es fundamental, la solidaridad no se transmite a los herederos, la indivisibilidad sí es transmisible. Por eso entonces, ¿qué? Si en alguna oportunidad tienen que redactar una cláusula de solidaridad,
Recuerden que si fallece un codeudor solidario, esta se extingue. Por lo tanto, van a tener que agregarle, a más de la solidaridad, agregarle la indivisibilidad. Porque de esa manera van a quedar, si ustedes representan al acreedor, con la potencialidad de demandar a uno de los herederos por el total. Por favor, esto no se les olvide. Otra clasificación de obligaciones. Obligaciones principales, obligaciones accesorias. Esto es lo mismo que les enseñé en acto jurídico. La obligación es principal cuando subsiste por sí sola y es accesoria cuando para poder subsistir requiere de una obligación principal. Esta clasificación de obligaciones de principales y accesorias tiene importancia en un doble aspecto. Primero, por el llamado principio de lo accesorio. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si se extingue la obligación principal, se extingue la obligación accesoria. Lo vamos a estudiar en profundidad cuando examinemos la cláusula penal o fijación convencional de los perjuicios. Y segunda distinción, para los efectos de la prescripción. Extinguida la acción con relación a la obligación principal, se extingue la acción con relación a la obligación accesoria. ¿Qué dice el 2516? La acción hipotecaria, que es una acción de una obligación accesoria, y las demás que procedan de una obligación accesoria, lo dice claramente la ley, prescriben junto con la obligación a que acceden. Ahora, vamos a entrar en otra clasificación de obligaciones, yo les diría quizás una de las más importantes, porque aquí nos vamos a encontrar con la resolución contractual. Y aquí quiero introducir en ustedes lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estudiando una clasificación, es decir, estudiando una tipología. A lo largo de nuestros estudios de derecho, ¿qué es lo que hemos estudiado? Hemos estudiado clasificación de relación jurídica. Hemos estudiado clasificación de los actos jurídicos. Hemos estudiado clasificación de los bienes. ¿Qué estamos estudiando ahora? Clasificación de obligaciones. ¿Qué nos falta por estudiar? Clasificación de los contratos. Clasificación de la responsabilidad. Clasificación de los tipos de familia. Clasificación de los hijos. Clasificación de los testamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes dirán, bueno, ¿a dónde vamos? Vamos que va a haber un aspecto que nosotros vamos a estudiar que está inserto dentro de lo que es la clasificación de las obligaciones, pero que en realidad no es un tema de clasificación de obligaciones, sino algo completamente distinto. Nosotros vamos a estudiar en este curso los llamados remedios contractuales, es decir, las distintas alternativas que proporciona el ordenamiento jurídico al acreedor para disuadir el incumplimiento o para hacer frente al incumplimiento del deudor. Y uno de esos remedios frente al incumplimiento es la resolución contractual. Dicho en simple, artículo 1489. El punto es, ¿la resolución contractual es una clasificación de obligaciones o es un remedio contractual? No hay ninguna duda, es un remedio contractual. Y aquí vemos cómo el código, dentro de una clasificación de obligaciones, nos incorpora un remedio contractual. Y por eso que mucho de lo que vamos a decir en esta materia está mal ubicado en el código. Porque la resolución contractual está dentro de la clasificación de las obligaciones condicionales cuando debió estar dentro de los efectos de las obligaciones. Espero me hayan entendido. Obligaciones puras y simples y sujetas a modalidad.
La regla general es que las obligaciones sean puras y simples, es decir, que van a producir sus efectos de inmediato. Pero esto puede verse alterado, ya sea por un testamento, por voluntad de las partes o por mandato legal. ¿Qué significa eso? Que los efectos de una obligación pueden verse alterados por voluntad de las partes, por testamento o por mandato legal. Eso significa entonces que cuando le incorporamos a una obligación una modalidad, sus efectos normales, comunes y corrientes se ven alterados, ya sea en su nacimiento, en su ejercicio o en su extinción. ¿Qué caracteres presentan las modalidades? 1. Son elementos accidentales de los actos jurídicos, es decir, ni esencial ni naturalmente le pertenecen, sin embargo se agregan por medio de cláusulas especiales. Recuerden, 1444 Código Civil. Vamos a ver que en forma excepcional las modalidades pueden ser elementos de la naturaleza, como ocurre con la condición resolutoria tácita, o pueden ser elementos de la esencia, como ocurre con el plazo y la condición en el contrato de promesa. Segundo, son excepcionales, porque la regla general es que los actos sean puros y simples. Por lo tanto, quien alegue la existencia en una obligación de una modalidad debe probarlo por la regla general del artículo 1698 del Código Civil. Por excepción se presumen, como la condición resolutoria tácita del 1489. Requieren de una fuente. Puede ser la ley, el testamento o el acuerdo de las partes. La resolución de un juez no es fuente para incorporar en un acto jurídico modalidades. Cuando los jueces lo pueden hacer es porque una ley los está mandatando. Y finalmente, las modalidades caben en los actos de carácter patrimonial, pero no caben en los actos de familia. En los actos de familia, los efectos los predetermina la ley. No pueden las partes alterar los efectos a través de una modalidad. Por ejemplo, no podrían las personas contraer matrimonio por el plazo de 6 meses. Porque el plazo, vamos a ver, es una modalidad. Altera los efectos normales en un acto patrimonial. No podría haber, por ejemplo, un reconocimiento de hijo por 5 años. En los actos de familia no caben las modalidades. Vamos a estudiar acá las obligaciones condicionales, las obligaciones a plazo y las obligaciones modales. Partamos con las obligaciones condicionales. Recordemos de acto jurídico. ¿Qué es lo que es la condición? Es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. La condición presenta dos grandes elementos: la futuridad y la incertidumbre. No voy a adentrarme en esto porque esto ustedes ya lo deberían tener claro de acto jurídico. Y vamos a dejar esbozadas las clasificaciones de las condiciones para que esto sea materia de una próxima cápsula. Tenemos condiciones expresas y tácitas, suspensivas y resolutorias, positivas y negativas, posibles e imposibles, lícitas e ilícitas, determinadas e indeterminadas, y finalmente potestativas, casuales y mixtas. Con esto damos por terminada esta sesión y nos volveremos a encontrar en un futuro próximo. Muchas gracias.